Los primeros seguidores de Jesús se autoproclamaban los del camino, por dos razones. Primero, porque seguían al Maestro, quien decía de sí mismo: yo soy el camino. Y segundo, porque el ministerio de su Maestro se desarrollaba caminando por las distintas aldeas, anunciando las buenas noticias que el reino de Dios estaba cerca, sanando distintas enfermedades y siendo accesible a cada ser humano, incluso a aquellos que habían sido marginados por las leyes y costumbres tanto humanas como religiosas. Heridos por la corrupción social o por la religión. Dios quiere curar tus heridas, tal como curó las nuestras, para que puedas volver a andar, y al sentirte libre, habrás experimentado su amor y no querrás ir a ningún lugar sin él. Eres invitado a este caminar. Somos los del camino. Bienvenidos. Buenas, estamos aquí nuevamente en un capítulo 3 ya de este podcast que ha puesto el Señor en nuestro corazón. Estamos con mi esposa, Susan. Sí, buenas tardes, noche, mañana, no sé, es la hora que lo escuchen. Bueno, en este momento es de noche, es bien tarde, los niños duermen. Y estamos de nuevo con un cafecito, dispuestos a poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, a hablar, conversar, compartir. Es increíble cómo nos ha ido enseñando cosas nuevas en estos días que no nos hemos sentado a grabar, pero Él sigue grabando sus palabras en nuestro corazón y es hermoso poder ver cómo Él va trayendo esa transformación que antes se veía tan lejana y que anhelábamos, pero hoy en día podemos disfrutar. Sí, increíble, nos atrasamos, tratamos de ser bien continuos en las grabaciones, pero nos hemos demorado en este tercer capítulo, pero creo que ha sido de mucha bendición lo que el Señor nos ha ido enseñando. Y queremos partir de la base con algo que el Señor me entregó, y creo que lo vas a compartir conmigo, que cualquier cosa que nosotros digamos, cualquier cosa que nosotros podamos compartir acá, las cosas del Espíritu se entienden con el Espíritu. Es difícil tratar de poder compartir lo que el Espíritu está trayendo a nosotros hoy en día. No podemos hacerlo nosotros, de hecho, dependemos de que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, el corazón de tuyo que estás escuchando, tu espíritu, y puedas recibir estas verdades hermosas que el enemigo no quiere que sepas, porque sabe que en ello hay libertad para tu vida, que en ello hay salvación, hay restauración, hay una relación con Dios y está adherencia todo lo que el Padre tiene para su Hijo. Entonces es tremendo. Sí, de alguna manera no queremos acá convencer a nadie, pero sí tratar de llevarte a la cruz, tratar de mostrarte lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y a esto que nosotros denominamos, nosotros no lo denominamos, mentira, a lo que el Señor nos ha mostrado y revelado que es un vino nuevo. En nuestra experiencia es un vino nuevo, porque para otros es conocido como el Nuevo Pacto, o no sé. Tiene diferentes nombres. Sí, tiene... Nueva vida, Nuevo Pacto. Sí. Nueva criatura. Nueva criatura. Para nosotros el Señor nos reveló como un vino nuevo. Y es bonita esa historia de cómo el Señor nos mostró esta nueva forma de ver la fe. De vivirla. Exacto, de vivir la fe. Y todo esto partió en un momento en que, no sé si extendernos tanto, yo creo que la idea es que podamos resumirlo, pero hubo un momento como familia que pasamos en el extranjero, en que fue en el tiempo de pandemia. Primer estallido social, pandemia. Bueno, sin ir más lejos, el Señor nos movió a irnos a otro país, dándonos una revelación, ¿cierto? Con nuestros 3 hijos. Con nuestros 3 hijos. Nos dio la oportunidad de poder irnos al extranjero a poder servir. A trabajar para Él en nosotros, porque la verdad es que ni siquiera fue a que nosotros hiciéramos algo, pero sí era necesario. Íbamos con la expectativa de qué es lo que Dios iba a hacer en nosotros en ese viaje. Exacto, solo sabíamos que íbamos a ser testigos, que teníamos que amar y que íbamos a servir. Exacto. Pero creo que Dios hizo mucho más allá de lo que nosotros pudimos imaginar e incluso de lo que pudimos
tantear o pensar, aún cuando volvimos a Chile. Exacto, sí. No sabíamos hasta hace poco el proceso por el cual Dios nos hizo pasar estando en el extranjero. Y vamos a tratar de resumir lo más posible, tratando de no menoscabar la obra del Espíritu dentro de ese proceso. Y resulta que nosotros, estando en Estados Unidos, pasamos un tiempo bien difícil porque nos quedamos encerrados por la pandemia, con el COVID, no podíamos salir a ningún lado. Tampoco podíamos volver a Chile porque habían cerrado las fronteras. La aerolínea canceló los pasajes. Exacto. No habían vuelos para Chile. Y tampoco teníamos acceso a poder extender la visa, por lo tanto íbamos a quedar casi ilegales, sin pasaje de vuelta, y estábamos sin tener dónde vivir. Sin tener dónde vivir. Estábamos en un hotel muy pequeño, chiquitito. Recuerdo que Santi tenía 3 años, nuestro hijo pequeño. No se podía salir a ninguna parte porque todo el mundo estaba preocupado por el virus, no se podía ir al supermercado, teníamos que estar encerrados, no había casi gente en las calles porque el virus estaba amenazando la vida de todo el mundo. Y en ese proceso nos empezamos a quedar sin dinero. Y dentro de ese proceso el Señor se manifestó de una manera increíble, en donde ya, en lo personal, yo había perdido toda la fe. Hasta ese entonces yo creo que le digo a mi esposa, yo asistía a la iglesia, tenía una relación de religión, y me costó mucho aferrarme a la fe en ese entonces, porque imagínate, padre de familia, viéndome sin dinero, en el extranjero, mis hijos pequeños sin trabajo, a punto de quedar en la calle, a punto de quedar como ilegal, a punto del precipicio finalmente. Y no veía alguna respuesta de Dios. Fue un momento álgido, fue muy, muy potente el estar sin esperanza. Yo le cuento a mi esposa, yo estaba sin esperanza en ese momento. Y recuerdo perfectamente que la última noche en la que casi quedamos en la calle, yo le digo a mi esposa que ya no creía más. Si Dios no hacía algo, no entendía el propósito del por qué había viajado. Y yo, con una Biblia en mano, salí a la calle, en pleno Estados Unidos, donde a esa hora no volaba ni una mosca, y me puse a gritarle a Dios, con una Biblia en la mano. Y muchas de las cosas que le dije en este proceso de enojo, de ira, muchas de las cosas que le grité fue: tú nos trajiste hasta acá, ahora tú tenés que ver cómo nos sacas de acá. Porque el único que va a quedar mal aquí eres tú, porque yo solo he hecho lo que tú me has dicho. Y en ese proceso yo terminé de enojarme, mi esposa también llegó en ese momento, discutimos entre nosotros, y ella me dijo que dentro de todas las cosas que yo había dicho, recuerdo que mi esposa me respondió: lo único que quiero es que Dios te cierre la boca, te haga tragar todas esas palabras. Y yo le dije, yo también quiero que haga eso. Ojalá lo haga. Sí. A veces Dios permite que vivamos momentos donde nuestras emociones son llevadas al límite. Porque como seres humanos estamos demasiado acostumbrados y enseñados a sobrevalorar nuestras emociones. Y eso de pronto puede sonar como casi agresivo, como conversábamos antes, porque claro, en nuestra sociedad y nuestro contexto cultural, el cómo yo sienta, tiene mucho valor, mucho peso, mucha importancia. Si no me quieren en un lugar, simplemente me voy porque no me valoran, y me tienen que valorar y me tienen que respetar, y el yo primando por delante. Entonces, por eso este capítulo se llama terroir, porque el terroir se supone que tiene mucha relación con los contextos, ya, con las situaciones. Entonces, hay situaciones adversas, y el terroir, después les vamos a decir cómo llegamos a esta palabra, a este concepto que nunca antes lo habíamos escuchado, pero en este proceso, cuando uno no ve esperanza, cuando uno se siente desilusionado con uno mismo, porque uno dice, pucha, ¿será que entonces obedecí a Dios, o obedecí mis emociones, o obedecí un pensamiento o un deseo de mi corazón, tomé una mala decisión? ¿Qué me llevó a tomar esta decisión? Nosotros nos fuimos pensando y seguros de que Dios nos estaba enviando,
Pero en el momento de aflicción que estábamos atravesando no lográbamos ver a Dios. No lográbamos ver propósito en lo que estábamos viviendo, exponiendo a 3 niños pequeños y perdiendo toda fe, toda esperanza. Yo tenía una luz, pero así muy pequeña, casi una chispita, que yo rogaba a Dios, por favor, no permitas que se apague, porque si pierdo la fe, lo pierdo todo. Yo no, yo la había perdido toda. Claro. Entonces, ante esas situaciones, podemos ver que somos frágiles, que somos débiles, somos seres humanos, no somos super héroes ni tenemos algo así muy maravilloso. Necesitamos ayuda. Y a todos, de alguna manera, yo creo que Dios permite que lleguemos a ese momento de límite en nuestras emociones para que le digamos: Dios, ayúdame. Porque tu reacción, llámese con enojo o como se llame, tu reacción fue diciendo: Dios, yo no puedo, ayúdame, me rindo, yo no tengo manera de resolver esto, escapa de mis manos. Sí, yo creo que una de las resoluciones que son interesantes acá es muchas veces entender y que entra también en las interrogantes que las personas pueden llegar a tener en este caminar, ¿cierto? Que es el por qué Dios permite que pasen ciertas cosas. Y una de las conclusiones que uno puede llegar frente a este tipo de cosas en nuestra experiencia tiene que ver primero con qué tan preparado estás para pasar algo, no sin antes entregárselo a Dios. Y eso une este capítulo con los capítulos anteriores, porque en el primero entendíamos que una cosa es ser elegido, en el segundo entendíamos que al recibir este entendimiento y entregar nuestra vida a Dios, recibimos un poder juntamente con la vida de Dios dentro nuestro. Y ahora entendemos que al recibir esta vida y este poder, también necesitamos ser preparados y perfeccionados. Exacto. Y en ese proceso de ser preparados y perfeccionados es que muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, pasa que cuando alguien entra o abraza la fe, siempre le pasa algo. Siempre, a mí me dijeron que me iba a ir bien, o que iba a estar mejor, que se me iba a solucionar esto, se me iba a solucionar esto. Yo me acuerdo que cuando abracé la fe y el cristianismo, perdí la pega, quedé con una deuda en la universidad. En bancos. Fue heavy. Y uno, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿de qué va? Yo ahora, ¿dónde están las cámaras? Y finalmente estoy accediendo a entender la obra de Jesús. Entiendo que soy elegido por Dios, entiendo que Él murió por mí, ¿cierto? Que me dio su vida y que ahora Dios me mira a mí a través de su Hijo, ¿cierto? Pero ¿por qué perdí? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Qué está pasando? Y una de las conclusiones que nosotros podemos entender es que precisamente Dios quiere que empecemos a confiar en Él. Y confiar en Él conlleva una negación directa al yo puedo, yo tomo decisiones, lo mejor que puedo obtener es en base a mi esfuerzo. Y Jesús Dios lo que busca es que nos rindamos. Sí. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de nuestra historia? Que Dios nos hizo creer que nosotros estábamos decidiendo ir para allá, para buscar un mejor, entre comillas, futuro material. Pero en su plan estaba que fuéramos para enseñarnos a morir. Morir. Qué buena palabra. Sí, porque una vez que nos damos cuenta que no podemos y nos rendimos delante de Dios, estamos muriendo a hacer las cosas nosotros. Y se lo entregamos a Él, lo dejamos en sus manos. Y ahí es cuando suceden los milagros. Exacto. Pablo en las Escrituras dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y detengámonos ahí un poquito. Cuando Pablo dice que Gálatas 2:20, que cuando estamos juntamente crucificados con Jesús, significa que estamos muertos. Que para dar el paso junto a Jesús tenemos que morir. Y mira qué interesante, porque en el primer capítulo nos dábamos cuenta de que con este versículo que hablaba de la invitación a la boda, el padre se daba cuenta que había uno de los invitados que no había cambiado su vestimenta. Por lo tanto, no podía entrar. Y lo mandaron a sacar, airado, enojado, y fue echado fuera porque no había cambiado su ropa. Entonces,
¿Qué tal si esa ropa es la cruz? ¿Qué tal si creemos que somos parte de la fiesta porque nos invitaron simplemente y dijimos sí, pero no hemos cambiado nuestra ropa porque no hemos ido a la cruz? Ir a la cruz significa crucificar al viejo hombre, al hombre carnal. Cuando digo hombre me refiero al género, me refiero al ser humano. Al ser humano, sí, o sea, al yo, a mi gobierno, a hacer las cosas siempre a mi manera. Porque nos gusta tener nosotros el control y nos cuesta mucho soltarlo. Y es transgresor escuchar la palabra debemos morir. Porque morir significa que ya no hago lo que yo quiero, ya no hago y no me muevo por las cosas que a mí me dan placer, que a mí me causan gusto. Y crecimos con la frase de moda, es mi vida ya. Claro, en mi vida yo lo que era así soy y así voy a morir. Claro. Pero no es así. Abrazar el cristianismo y la fe, seguir a Jesús, en pocas palabras, significa morir. Significa cambiar nuestras ropas. Y ahí entra un concepto que está muy manoseado hoy en día a través de la Escritura, que es el arrepentimiento. Entender el arrepentimiento como una forma de cambio de pensamiento en la forma en que nosotros estamos viviendo esta vida, cambiarla, como dice Pablo, ¿cierto? Cambiar nuestra vana manera de pensar y renovarla por la manera en que Cristo la vive, o nos dice que la vivamos. Y como quiere que nosotros la vivamos, Cristo es de continuo hacia el Padre. Por lo tanto, nosotros, el primer paso de alguna manera que tenemos que hacer es morir, en el buen sentido. Morir a nuestra carne, a nuestra naturaleza humana, a nuestras decisiones, hacer las cosas porque me gusta, porque sí, porque me da placer, porque me hace feliz, porque... Al final del día me siento vacío con eso. Al final del día nos sentimos vacíos. En Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Tenemos la necia idea de que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero la verdad es que nosotros no tenemos idea, porque nos metemos en cada problema pensando que sabemos lo que es mejor para nosotros. Acá dice claramente que si cambiamos nuestra manera de pensar, como consecuencia va a cambiar nuestra manera de vivir, y de esa manera vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Sí, mira, veámoslo como un papá, como un papá o una mamá, como lo quieran ver. Cada papá y cada mamá sabe lo que es bueno para sus hijos. Claro. A pesar de que sea una de las peores personas, o pueda ser catalogada como una mala persona, porque no le da el gusto en todo, sabe que lo mejor para su hijo es cierta cosa. Lo mejor para sus hijos es ciertas cosas. Ahora, esa decisión, esas cosas que los padres sabemos que son buenas para nuestros hijos, desde el punto de vista de nuestros hijos, probablemente sean castigos. Claro, porque son límites. Probablemente sean cosas que no me agradan, que no me gustan, pero son buenas para mí. Por lo tanto, Dios, como buen padre... Permíteme intervenir ahí un poquito, antes que lo digas. No. Porque los límites, aquellos que nosotros como padres ponemos límites para protegerlos, ellos lo ven como límites para restringirse, para ser restringidos. Exacto. Y no disfrutar la vida. Exacto. Y esos límites, nosotros desde la perspectiva de hijos no sabemos lo buenos que son. Hasta que llega el momento en que decimos, chuta, mi papá tenía razón. Mi mamá tenía razón. Y vive la consecuencia, claro. Exactamente. Un teólogo, recuerdo haberlo escuchado hace mucho tiempo atrás, hizo mención al por qué Dios pone límites. Y uno de los ejemplos que él ponía era ¿qué pasa si un pez decide salir del agua? Se ahoga. Pero si él no hubiese tenido un límite natural y hubiese podido tomar la decisión de salir de ese límite, ¿qué pasa? Se muere. Por lo tanto, los límites son buenos. Claro. Mientras entiendas que los límites nos protegen y no son restrictivos, ¿cierto? No son una carga, vamos a entender mucho más la perspectiva de Dios. Claro. Y vamos a disfrutar mucho más de nuestra vida. Exacto. Ahora, desde nuestra experiencia hemos entendido que cuando nos mantenemos dentro de esa voluntad de Dios, ¿cierto? Muriendo a nosotros mismos y haciendo la voluntad del Padre,
muchas de las cosas que nosotros pensábamos que nos hacían felices, realmente no lo hacían. Y al revés, muchas cosas que nosotros pensábamos que no nos hacían felices, Dios las permitía para que nos diéramos cuenta de, uy, en realidad esto me gusta, sí. Y terminábamos agradeciéndole a Dios, gracias por permitirme esta oportunidad. Porque en el fondo nos conoce más que nosotros mismos. Exactamente, y ese es el punto que yo quería llegar. El Creador, Dios, Creador del cielo, la tierra y el universo, te creó a ti y te conoce por cada célula de tu cuerpo. Y Él sabe lo que es bueno para ti, por lo tanto, los límites que Él ponga para tu vida, a partir de que tú entiendas que eres elegido y abraces la fe, los límites que Él coloca son límites de amor, límites de Padre, que nos mantienen dentro de un margen de protección, dentro de un margen de amor. Y me voy a tomar del versículo que tú leíste, que muchas veces, y ahora me salto un poquito a hablarle a aquellos que conocen un poco más de la fe de Cristo, y es entender cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cierto? Sí. Siempre sale esa pregunta. Sobre todo ante decisiones importantes. Exacto. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida sobre esto? ¿Puedes leer, por favor, el versículo que leíste recién, Romanos? Que ahí está lo hermoso de entender cuál es la verdadera y real voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, es de otra versión porque la estoy buscando, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente para así poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la fórmula secreta para poder conocer la voluntad de Dios? Metanoia. Hacer metanoia, cambiar nuestra mente, cambiar la forma en que nosotros vemos la vida. Y eso, en pocas palabras, significa ir a la cruz, morir, dejar a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión. Dejar de tener esta perspectiva del yo, de yo sé lo que me gusta, yo sé lo que es bueno para mí, yo sé lo que tengo que hacer, sé y abrazo mis emociones, mis sentimientos, porque yo sé lo que es bueno para mí. Imagínense a un niño diciendo eso, y a sus padres mirándolo, diciéndole, no tienes idea. No tienes idea de lo que es bueno para ti. Aún, claro. Un niño que quiera estar todo el día en videojuegos se está dañando el lóbulo frontal de su cerebro. Un niño que quiera comer chatarro, dulces todo el día, probablemente va a decir, no, yo sé qué es lo que quiero y que eso es bueno para mí, pero entendemos que se daña. Imagínate un niño diciendo, meter este tenedor al enchufe es lo que más quiero en esta vida. Claro. Me hace bien. Así es que, permítame hacerle una aclaración. Si usted alguna vez ha pasado por la calle y ha escuchado a alguien diciendo, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado, no le está diciendo, tenga cargo de conciencia, porque lo que hizo no está bien. Porque todos hemos tenido cargo de conciencia, pero nuestra vida no es transformada. La invitación que se hace en el Evangelio de Jesucristo es, cambien su manera de pensar. Exacto. Eso es arrepentimiento. ¿Y cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Materia para el próximo capítulo. Sí. Pero todo tiene que ver con la cruz. Todo tiene que ver con no seguir creyendo que somos dueños de nuestra amo y señor no somos amo y señor de nuestras vidas, sino ¿por qué no mejor darle la oportunidad a Dios de que lo haga? Que me guíe. Puede que te sorprendas. Sí. Y nuestra historia no terminó en ese fracaso, no terminó en ese dolor, en esa desesperación. Eso fue la cruz. Pero cuando pasamos la cruz, lo que vivimos fue una experiencia maravillosa, inolvidable, marcó el resto de nuestras vidas, marcó a nuestra familia. Y hasta el día de hoy, después de 3 años, seguimos sacando enseñanzas y seguimos diciendo, Dios, gracias por habernos llevado, por habernos permitido pasar por ese dolor que si nos hubiese dicho que lo íbamos a vivir, seguramente no hubiésemos ido. Exactamente, yo creo que yo no habría querido tomar. Pero Él nos llevó diciéndonos así como algunas pequeñas cositas y haciéndonos creer que nosotros estábamos decidiendo para que pudiésemos pasar más allá de la cruz. Exactamente. Y lo bonito de todo esto es que Dios cerró con un broche de oro toda la bendición que vino después de la cruz. Cuando nosotros nos referimos a la cruz, es el momento cúlmine en el que decidimos dejar de patalear y rendirnos. Y decir, ya no vivo yo, ya no tomo más decisiones, ya no hago más mi voluntad. Dios, me entrego a ti y haz tu voluntad en mí. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en el momento en que pasa eso, la honra, la cruz, activa todo lo sobrenatural. Y ahí es donde viene la segunda parte, esa lluvia de bendición en donde nosotros fuimos amados, bendecidos por Dios,
Conocimos gente hermosa que nos sacó de ahí, que Dios la usó para poder traernos de vuelta con esta tremenda enseñanza. Y yo creo que para cerrar, queremos compartir con ustedes por qué este capítulo se llama Terroir. Este capítulo se llama Terroir. ¿O de dónde nace la palabra terroir? De dónde nace la palabra terroir. Ahora, terroir es una palabra que viene del contexto vitivinícola. Nosotros con mi esposa disfrutamos del buen vino. Nos gusta tomar un vinito, conversarlo, compartirlo. Y el vino, para poder crearse, ¿cierto? Necesita un contexto, ¿cierto? Ese contexto tiene 4 factores. Tiene la calidad del suelo, el clima, la variedad de la uva, ¿cierto? La tradición que las personas o el hombre tiene para poder cultivarlo. Todo ese contexto, ¿cierto? Que conlleva la creación de un vino, se le llama terroir como contexto. Ahora, ¿por qué Dios nos reveló este nombre? Porque en este proceso que nosotros vivimos, nosotros tuvimos que ser cambiados y transformados nuestro terroir para poder dar un vino distinto. Claro, ahora, estos factores no afectan en un vino como tal, sino que en el fruto, en la fruta, en la uva que crece en estos ambientes del clima, el suelo, que el hombre maneja para allá y para acá, y va a depender de una cierta altura, de cierto clima, el tipo de vino que se dé, porque es el fruto el que ha crecido. Exactamente. Y es lo que Gustavo, mi esposo, ha querido transmitir. Ahora, él les va a contar el por qué la palabra terroir, cómo llegamos a conocerla. Resulta que antes de venirnos aquí de vuelta a Chile, Dios, a través de un sueño, me entrega la palabra terroir compartiendo un vino, compartiendo una copa de vino con mi papá, ¿sí? Y compartiendo ese vino, con mi papá tratábamos de averiguar qué vino era. Y entre ellos mi papá me mencionaba que era un Merlot, que era un Chardonnay, que estábamos tratando de adivinar qué tipo de vino era. Y de repente Dios pone en mi cabeza, en ese sueño, la palabra terroir, que en ese momento yo no la conocía, para nada. No sé si sea relevante, pero creo que sí es bueno hacer mención que en tu sueño estaban sentados en una mesa en el cielo. Exacto, era una mesa larga y había muchas personas sentadas ahí y ángeles nos estaban sirviendo. Era un vino celestial. Exacto, era tan rico el vino, todavía me acuerdo de ese sabor al probar la copa. Y en ese momento, cuando compartía con mi papá este vino, yo le dije, no papá, este vino es un terroir. Y cuando estaba tan convencido que era un terroir, desperté con el sabor en la boca y le cuento el sueño a mi esposa y me pongo a buscar en internet si existía la palabra terroir, porque incluso sabía cómo escribirla. Y cuando la busco, tenía todo que ver con con vinos. Y cuando empiezo a entender, el Señor revela a mi vida que nosotros, estando acá en Chile, estábamos dando un tipo de fruto. Y ese tipo de fruto era porque teníamos un terroir. Pero para dar un fruto nuevo, Él tenía que cambiar nuestro terroir. Sí. Cambiar nuestro suelo, nuestra cultura, nuestro ambiente. Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar, ¿cierto? Cambiar y hacer una metanoia casi obligada en este viaje. Un intensivo. Y dentro de ese cambio, el Señor pudo hacer de nosotros un fruto nuevo, dar fruto nuevo. Por lo tanto, este fruto nuevo, que para nosotros es el vino nuevo, con ha producido un vino nuevo que hemos querido compartir y que no podemos dejar de sorprendernos de esta nueva revelación. Hemos visto que hay una nueva revelación con respecto a la fe en Jesús. Y la fe en Jesús ya no es el me golpeo en el pecho, ya no es tengo que hacer cosas por Dios porque si no porque tengo que sentirme aprobado por Dios. No, para nada. Esta nueva revelación es entender que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros en el capítulo 1 explicábamos que somos elegidos, en el momento en que aceptamos que somos elegidos, Cristo habita en nuestro corazón, habita en medio nuestro, habita dentro de nosotros, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, Cristo vive en nosotros. Y como vive en nosotros, no necesitamos constantemente pedirle que entre, porque ya habita en nosotros. Y todo lo que viene con Él, que es gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, todos los frutos del Espíritu ya están en nosotros.
¿Qué es lo que pasa? Mientras nosotros no avancemos a la cruz, no entreguemos nuestra carne, nuestra humanidad en la cruz, el Espíritu que vive en nosotros no va a poder crecer. No vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Lo tenemos prisionero. Con nuestra carne. Y nuestro trabajo en este proceso es que podamos todos entender que cada uno de nosotros tiene un terroir distinto, un contexto distinto. Pero Dios quiere cambiar tu terroir. Dios quiere transformar tu manera de pensar. Quiere que seas libre de incluso pensar qué es lo mejor para ti y dejárselo a Él. Porque como dice la Escritura, cosas buenas quiero para ti, planes de bien tengo para ti. Ahora, si aún no ha nacido la vida de Cristo en ti, no ha nacido en ti la vida Zoe, basta con confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y con eso vas a ser salvo. Con eso Él viene y hace su morada en ti y sopla aliento de vida en tu espíritu y empieza a crecer en tu espíritu y empieza Él mismo a trabajar en esta transformación en tu vida. Exacto. Así es que si no has nacido en el espíritu, te invitamos a que hagas esa oración en tu momento a solas con Dios y luego que Él siga creciendo en ti. Amén. Amén. Lo que necesitamos es dejar que more en nuestro corazón. Sí. Y te confieso que yo en algún momento le pregunté al Señor, estando allá en Estados Unidos, ¿por qué nos trajiste tan lejos a vivir una prueba que podríamos haber vivido en nuestro país, cerca de nuestra familia? Y el Señor me respondía y me decía, porque en su país alguien hubiese intervenido ayudándoles. Pero desde tan lejos nadie podía hacer nada por nosotros. Así es. Solo Dios. A Dios no se le ocurren esas locuras. Pero sí o no que valió la pena. No, valió todo el rato. Sí, es maravilloso. Y no te decimos que no vas a sufrir. No, te decimos agárrate los cinturones, abróchate bien, porque es como una montaña rusa de repente en cuanto a lo emocional. Porque es la única manera de que nuestras emociones empiecen a sujetarse a la verdad de Cristo. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que la moraleja de esto es que mientras más rápido vayamos a la cruz, sí, menos vamos a tener... menos va a ser la agonía. Exacto. Menos turbulencias vamos a tener. Así es. Mientras más rápido te arrodilles, mientras más rápido dejes de hacer tu voluntad o de intentarlo por ti y rendirte, más fácil se va a hacer. O vamos voluntariamente o Dios toma los medios para que vamos, de todas maneras nos demos cuenta de nuestra incapacidad para que vamos a Él. Exacto. Sí, es por amor que lo permite. Amén. Esperamos en el Señor que esto que hemos compartido entre nosotros y con ustedes sea de tremenda bendición. En el próximo capítulo esperamos también seguir compartiendo un poco más de lo que significa este nuevo vino, compartirlo con ustedes y que podamos disfrutarlo juntos. Amén. Que el Señor les bendiga.